Ok, esta es la presentación del trabajo de Sebastián Carmona, quien habla, y se llama Análisis de un caso de personalidad limítrofe. El personaje que voy a analizar va a ser Anakin Skywalker de la saga de Star Wars. Los antecedentes de la historia personal y familiar de Anakin es que él desde muy pequeño que se crió con su mamá eran esclavos de un vendedor de chatarra en un planeta que era un desierto y que tenía condiciones muy vulnerables de vida. Él no conoció a su padre, su mamá de hecho negó su existencia, nunca le contó nada de él y él tiene que defender a su mamá y preocuparse por ella desde muy pequeño. Cuando fueron a visitar este planeta, Padme y Obi-Wan y su maestro Qui-Gon se dieron cuenta de sus dones, de que el chico era muy intrépido en las matemáticas, la estrategia y que tenía mucha facilidad en muchas áreas de la vida. También que era bastante osado, no dudaba en arriesgarse por los demás y también mostraba características como bondad en la medida en que se fue desarrollando y que fue creciendo. También se tuvo que despedir de la mamá una vez que Qui-Gon ve sus dones y tiene que partir porque lo adoptaron para poder entrenarlo. Se supone que él iba a ser el elegido que iba a ayudar a eh, digamos, a la reina o a salvar a la humanidad. Entonces asume este camino que es muy parecido al de los samuráis, en el que tienen ciertos códigos y la vida cotidiana desde los 9 años de Anakin es un poco así, un tanto en exilio y tratando de asumir esta responsabilidad, habiendo tenido esta infancia y entrenándose para ocupar sus poderes, la batalla y la lucha en cuerpo a cuerpo. Sin embargo, sufre bastantes rechazos del concilio de los Jedi, ya que al principio no lo querían adoptar como Padawan o como este alumno o pupilo, porque veían que tenía grandes tentaciones hacia el lado oscuro. Y esto se podría tomar como una hipótesis de que incrementa su vulnerabilidad o su sensación de rechazo. En los episodios 2 y 3 se va comportando cada vez de manera más impulsiva, cuando ya está más adolescente se sale con la suya, es bastante rebelde, bastante contestatario y le gusta romper las reglas y las normas de este código del Jedi también, pero del Imperio también. Es cercano al grupo de los separatistas, que son como la parte más sana o más sabia de una especie de golpe de Estado que había intentado hacer para derrotar a la reina en ese momento. Entonces él es como un súbdito, está muy cerca de la reina, está muy... Los Jedi tienen un rango muy importante en la sociedad, entonces, pero él tampoco se siente muy aceptado en esa jerarquía. Entonces ahí se empieza a manifestar la problemática principal, en donde Anakin manifiesta bastante miedo de perder a su esposa Padme, porque desde el episodio 2 al 3 ellos se enamoran. Al final del 2 ellos se terminan casando. Y es muy celoso, tiene mucha imaginación, a veces delirante, incluso al punto de que cuando se enteró de que su mamá estaba en problemas, que había sido capturada, mata a toda la tribu. Y eso lo lleva a mentir. Entonces empieza a evadir situaciones, a ocultar, se empieza a acostumbrar a mentir, sufre
muchísimo, porque lo atrae el lado oscuro. De hecho, el emperador se da cuenta de esto, intenta acercarlo cada vez más, que simbólicamente el lado oscuro podría significar las adicciones, o podría significar una depresión aguda, o podría significar eh, el máximo malestar eh, de alguna manera está asociado al poder también. Pero el poder disruptivo. Entonces, esta sensación de no estar ni aquí ni allá es muy propia del trastorno TLP, el trastorno límite de la personalidad, ya que son personas con una identidad difusa. De hecho, en la categoría de estructura de la personalidad de Kenberg, los, eh, las personas limítrofes no son ni neuróticos ni psicóticos, sino que tienen un poco de rasgos de ambos. Y una de ellas es la difusión de identidad. Esto es muy propio de las personas con TLP. Asimismo, las relaciones intensas, inestables, la dificultad para confiar, observa también esta lucha desesperada contra el abandono que se condice con su infancia y con su historia. Esta intensidad relacional, tienen relaciones muy cercanas, muy íntimas, y de un momento a otro se odian, se detestan, y a veces pueden ir en un loop oscilando entre estos dos extremos. Por eso se dice que la personalidad de la persona con TLP está escindida. Hay muchos blanco-negros, y hay pocos grises muchas veces. Es como que costara entender los matices de la vida y de las relaciones, que es bastante complejo y está lleno de matices. Otro factor importante es el descontrol de impulso, como se ve mucho en la emoción de la ira, y la autoagresión o el suicidio. Nos indica Guevara. Am, Son personas que se suelen agredir a sí mismas bastante, y les cuesta controlar y regular sus emociones, por supuesto. Sus características de personalidad y posibles resultados de la aplicación del 16PF son: en afabilidad, una persona fría, bastante distante, no se relaciona mucho con el resto de la gente, está bastante al margen, tiene mucho pensamiento abstracto. En estabilidad, es una persona inestable emocionalmente, como estaba comentando, con poco autocontrol. Eh, También es bastante competitivo. Él asume misiones en el segundo tomo, sobre todo para adelantarse. Él dice que puede, pero Obi-Wan obviamente ve que él no es sabio y que todavía es inmaduro emocional, entonces no se las da, pero él va igual y provoca muchos estragos que pueden cobrarle vidas a varias personas. En animación, es una persona bastante callada, parece más bien introvertido, tímido. En atención a las normas, aparece como alguien que esquiva las reglas, un poco lo que yo ya estaba diciendo. En atrevimiento, podría estar acá al medio, que es muy relacionado con esta ambivalencia que se vive en el TLP, ya que si bien a ratos se atreve, se entromete, muchas veces, como en el tomo 2, en el tomo 3, salva la película y termina por arte de magia saliendo vivo o rescatando a alguien. También es una persona muy temerosa, que a veces no va a los concilios, es muy vergonzosa. Acá aparece rankeado al medio, un poco aludiendo a esta ambivalencia en su personalidad. La sensibilidad: es una persona extremadamente sensible. A veces se acuerda de su mamá, se acuerda de su infancia, tiene pesadillas que no puede sobrellevar de buena manera. Eh, y como decía, en la infancia muestra tener bastantes cualidades de bondad, dulzura y empatía. Y es por eso que es visto como el elegido. Sin embargo, se empieza a mostrar este otro lado a lo largo de su desarrollo. La vigilancia: una persona bastante escéptica, precavida, vigilante. En abstracción,
aparece como alguien imaginativo, y claro, que siempre está en su mente, a veces distrayéndose, divagando, como es bastante, transita bastante lo marginal, dentro tanto como de los Jedi como en el Imperio, más que nada su cable como a los afectos es su esposa. En privacidad, una persona cerrada. En aprehensión, una persona bastante insegura, preocupada, sobre todo por su esposa, en su momento por su madre, y que se siente herida por facilidad, se siente dañado por facilidad, con facilidad cuando el maestro Yoda, por ejemplo, intenta aconsejarle, lo escucha, pero después no le cree. En apertura al cambio, abierta, es una persona, claro, que está bastante eh, inestable y por lo tanto va pasando por varias etapas y por varios estadios que lo llevan a aventurar en toda su adolescencia y su desarrollo. Y él tiene también ideales bastante importantes que persigue, como salvar a la República, como salvar al mundo, como proteger a sus seres queridos. Quiere ser un poco este héroe que a veces se convierte en un antihéroe. La autosuficiencia es una persona individualista. Aparece que le gusta tomar las decisiones por su cuenta, un poco lo que comentaba. Perfeccionismo es perfeccionista, más bien disciplinado, no diría que organizado, pero es disciplinado en su propia ley, porque es muy intolerante y poco flexible. A veces cuando se en sí misma o se le mete algo en la cabeza, va de manera muy determinada a lograrlo o en busca de ello. La tensión, enérgico, impaciente, irritable, aparece en positivo. En los rasgos globales, acá aparecen tres rasgos que tienen tres de los cuatro rasgos más generales. Entonces, están más inclinados a los puntajes que aparecen positivos. Por ejemplo, el de ansiedad aparece inclinado hacia lo positivo, una persona dura también aparece inclinado, e independencia. Eh, Tienen mitad y mitad los rasgos de extraversión y autocontrol, que también yo creo que sigue aludiendo un poco a este TLP y personalidad escindida. Las características psicopatológicas de la personalidad de Anakin y posibles resultados de la aplicación del MMPI-2 son en hipocondría, tiene una tendencia a ser más bien egocéntrico, eh, no se preocupa tanto por su propia salud o por sus funciones corporales. En depresión aparece en positivo también, porque tiene algunos rasgos narcisistas también que se asocian muchas veces a lo depresivo, hipotéticamente hablando. Am, Tiende a tener el ánimo más bajo, a tener una autoimagen de sí mismo bastante deteriorada, que también es clave en los trastornos de limítrofe de personalidad. Am, en la histeria es una persona poco histriónica, Anakin. No se trata de mostrar tanto. De hecho, su uniforme es negro. Trata de pasar desapercibido. En desviación psicopática aparece como positivo porque tiene conductas bastante antisociales que le cuesta, digamos, regular y le cuesta mucho adaptarse también a su nuevo estilo de vida y a las normas y reglas que tratan de enseñarle los Jedi. En la psicastenia, es como alguien indeciso, culposo. eh, en la esquizofrenia también aparece acá un rasgo elevado. Una persona bastante creativa también, pero muy alienada de la realidad, con esta identidad difusa. En su hipomanía sí aparece presente, una persona inestable, agitada. En la introversión social es una persona más bien introvertida,
y que tiene tendencia a estar solo, pero es muy inquieto a la vez. Entonces, por eso que están rankeando estas dos elevadas. Eh, en respecto a su percepción de la masculinidad y la feminidad, él es bastante heteropatriarcal en su mirada a sí mismo, trata de ser el salvador, el superhéroe, juega un poco con este efecto narcisista de querer aparecer y de querer ser visto. Eh, en Paranoia aparece como, claro, suspicaz, hostil, autorreferente. En cuanto al DSM-5, los criterios que proponen es que tienen que tener al menos 5. Y los 5 con que cumple Anakin, que probablemente son más, son esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia de idealización y de evaluación, alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen y del sentido del yo, impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Ya decía, comentaba que una de las características del trastorno, el TLP, son las autoagresiones. Las personas que más llegan a suicidio, de hecho. Eh, porque sus crisis a veces pueden ser muy agudas. Am, y por último, la inestabilidad afectiva, debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Los tres rasgos más importantes que describe el DSM-5 del TLP son la inestabilidad en las relaciones y afectos, la mala autoimagen y la impulsividad interna. Sobre todo la poca capacidad de regular las emociones, de autorregulación. La emoción de la ira por ahí aparecía, que se ve muy presente en sus relaciones y este efecto de desesperación por no ser abandonado. Algunos desafíos que podría presentar Anakin al momento de ser evaluado es probablemente que sea una persona bastante desconfiada y defensiva. Y al más mínimo gesto, mueca, pudiera ponerse su coraza, ponerse en mute y no ofrecernos ninguna información. A ratos se podría mostrar desafiante o sensible en extremo, por ejemplo, teniendo este efecto de cerrarse, o bien siendo agresivo y desafiante, muy cortante o confrontar, por ejemplo, al terapeuta por esta sensibilidad extrema. Incluso ondular en estas dos emociones o estados anímicos. Acá aparecen las referencias. Hubo muchas consultas además de estas cuatro, pero son las más importantes, que es el, digamos, el manual diagnóstico de trastornos, el DSM, una página de fanzines de Star Wars, un video de un profesor de psicología bastante famoso en redes sociales que se llama Trastornos de la Personalidad, y una revista que se actualiza y también habla acerca de trastornos de la personalidad en personajes de Star Wars. Am, Hay muchas páginas que hablan de los trastornos de la personalidad en distintos personajes, distintos iconos del cine, y estos también fueron consultados, pero no están acá, porque fueron más bien de una consulta previa a la confección de todo este desarrollo de una posible evaluación a Anakin y su trastorno de personalidad limítrofe. Muchas gracias.